Millonaria rescata a una niña de 9 años embarazada en un parque de diversiones y queda en shock al descubrir qué le pasó. En un día como cualquier otro, Mariana Albuquerque, una empresaria de 42 años, dueña de una cadena de salones de belleza en el estado, regresaba, como de costumbre, de una reunión importante en una ciudad vecina cuando se encontró con un retén policial. Un grave accidente había bloqueado completamente la carretera principal, obligando a todos los conductores a buscar rutas alternativas. Mariana miró el GPS de su auto y suspiró. La única opción era un camino de tierra que pasaba por un parque de diversiones abandonado, una zona aislada que nunca había visitado antes. No tenía otra alternativa. Llamó a su esposo para avisarle que llegaría más tarde a casa y tomó el polvoriento camino, conduciendo su camioneta blanca por senderos estrechos y llenos de baches. Después de unos 20 minutos en la carretera, algo la hizo frenar de golpe. Allí, sentada en un banco roto a la entrada del parque de diversiones, había una niña pequeña, de unos 9 años aparentemente, llorando desesperadamente y retorciéndose de dolor. El parque, con sus juegos oxidados y carruseles detenidos, parecía un escenario fantasmagórico alrededor de la pequeña. Mariana detuvo el auto de inmediato y bajó, con el corazón acelerado. La niña estaba sucia, con la ropa rasgada, y se sujetaba el vientre con ambas manos, mientras gemía suavemente. Cuando levantó el rostro para mirarla, Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vientre de la niña estaba visiblemente hinchado, como si estuviera embarazada. «Dios mío», murmuró Mariana, incapaz de creer lo que veía. La niña intentó levantarse, pero cayó de nuevo en el banco, claramente agonizando. Mariana no dudó. Tomó a la niña en brazos y la colocó en el asiento trasero del auto, encendió el aire acondicionado al máximo y pisó el acelerador rumbo al hospital más cercano. Durante el trayecto, Mariana no podía dejar de mirar por el retrovisor. La niña estaba semiconsciente, murmurando palabras incomprensibles entre gemidos de dolor. Lo único que Mariana entendía era que la pequeña parecía desesperada por regresar a algún lugar. Ellos necesitan... «No puedo dejarlos», susurraba, pero sus palabras no tenían sentido para Mariana en ese momento. Mariana sentía el estómago revuelto. ¿Cómo podía una niña de 9 años estar embarazada? ¿Qué clase de monstruo le habría hecho eso? ¿Cuántos años tendría el responsable? Las preguntas martilleaban su cabeza mientras conducía lo más rápido posible por los caminos irregulares. Al llegar al hospital municipal, Mariana cargó a la niña en brazos y corrió a la sala de emergencias, gritando por ayuda. Los médicos y enfermeras que vieron la escena quedaron en shock absoluto. Una niña, claramente embarazada, siendo llevada por una mujer bien vestida que conducía un auto de lujo. «¡Ayuda! ¡Está muy mal! Creo que está en trabajo de parto», gritó Mariana, colocando a la niña en la camilla que los enfermeros trajeron corriendo. La escena causó un alboroto inmediato en la sala de emergencias. Los pacientes que esperaban atención se levantaron de sus sillas, algunos cubriéndose la boca con las manos, otros susurrando entre sí con indignación. Una mujer mayor que esperaba con su hija se acercó, horrorizada. «Dios mío, qué barbaridad. ¿Cómo alguien permite que le hagan eso a una niña?», dijo en voz alta, mirando a Mariana con repulsión. «Debería estar en la cárcel», gritó un hombre que acompañaba a su esposa en consulta. «Esa gente no debería existir». Mariana intentó explicar que había encontrado a la niña en el parque de diversiones, pero nadie parecía dispuesto a escuchar. Las miradas de juicio y odio venían de todos lados. Algunas personas sacaron sus celulares para grabar. Otras se alejaron de ella como si fuera una criminal peligrosa. El doctor Agustín, un médico experimentado de 45 años, se acercó y evaluó rápidamente la situación. Lo que vio lo perturbó profundamente. El vientre de la niña estaba extremadamente hinchado y ella gemía de dolor constantemente. La situación era urgente, pero también profundamente sospechosa. «Señora, ¿es usted la madre o responsable de la niña?», preguntó el médico, observando a Mariana con creciente desconfianza. «No. La encontré en el parque de diversiones. Estaba sola, abandonada, muy mal. Juro por Dios que digo la verdad», respondió Mariana, desesperada porque le creyeran. El médico intercambió miradas preocupadas con la enfermera jefe, Débora. Todo parecía extremadamente sospechoso. ¿Una mujer rica encuentra a una niña embarazada abandonada en un parque de diversiones?
Las coincidencias eran demasiadas, y la edad de la supuesta víctima hacía todo aún más impactante. «Señora, necesito que espere afuera mientras examinamos a la niña», dijo el médico con un tono que no admitía discusión. «Y le pido que no salga del hospital. Necesitaremos más información». Mariana asintió y salió al pasillo, pero sentía las miradas hostiles de todos a su alrededor. Los pacientes y sus acompañantes murmuraban, la señalaban y hacían comentarios indignados. Sacó su celular y llamó a su esposo, contándole rápidamente lo sucedido. «Mariana, esto es muy grave. Necesitas un abogado ahora mismo», dijo Marcos, claramente alterado por la situación. «Pero no hice nada, Marcos. Solo ayudé a la niña», respondió Mariana, pasándose las manos por el cabello, nerviosa. Mientras tanto, en la sala de emergencias, la escena era de caos total. La niña estaba en estado crítico, con dolores intensos que parecían contracciones. Su respiración era jadeante e irregular, y seguía murmurando palabras incomprensibles sobre personas que la necesitaban. «Por favor, tengo que regresar. Me necesitan», balbuceaba entre gemidos. «Necesitaremos hacer una cesárea de emergencia», dijo el doctor Agustín al equipo. «No resistirá así. Preparen el quirófano». Pero antes de llevar a la niña al quirófano, la enfermera jefe Débora, una mujer de 50 años con décadas de experiencia, susurró algo al oído del médico, que lo hizo detener todo. «Doctor, ¿no cree que deberíamos llamar a la policía antes de cualquier procedimiento? Esa mujer tiene algo muy extraño en toda esta historia. Una niña embarazada, una millonaria. Esto no es casualidad». El médico dudó por un momento, mirando a la niña que sufría en la camilla, pero asintió en que la situación era demasiado sospechosa para ignorarla. «Tienes razón. Llama a la policía, pero también prepara la cirugía. No podemos dejar que la niña muera». Afuera, Mariana caminaba de un lado a otro en el pasillo, cuando vio a 2 policías entrar al hospital y dirigirse directamente hacia ella. Su corazón se disparó. Las personas a su alrededor dejaron de hablar para observar la escena que se desarrollaba. «¿Mariana Albuquerque?», preguntó el sargento Agnaldo, un hombre robusto con uniforme impecable. «Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿La niña está bien?», respondió Mariana genuinamente preocupada. «Señora, tendrá que acompañarnos a la comisaría para dar algunas aclaraciones», dijo el policía, sacando las esposas del cinturón. Mariana quedó en shock total. «¿Aclaraciones sobre qué? Solo ayudé a la niña. Estaba abandonada en el parque de diversiones. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra», respondió el policía, colocándole las esposas en las muñecas. Las personas en el hospital se detuvieron para ver la escena con satisfacción. «Por fin arrestan a esa irresponsable». Algunos aplaudieron, otros gritaron insultos mientras Mariana era conducida hacia afuera. «Debería pudrirse en la cárcel», gritó una mujer. «Delincuente asquerosa», vociferó un hombre, escupiendo al suelo. Mariana caminaba entre los insultos y las miradas de odio, sintiendo que vivía una pesadilla. Todo lo que había hecho era intentar ayudar a una niña en peligro, y ahora la trataban como la peor criminal. En la comisaría, Mariana fue colocada en una celda con otras detenidas. El olor a orina y moho era insoportable, pero nada se comparaba con la angustia que sentía. ¿Cómo su vida se había desmoronado en cuestión de horas? Ella solo había intentado ayudar a una niña en peligro. Las otras presas observaban a la nueva compañera de celda con curiosidad y desconfianza. Cuando supieron el motivo de su detención, algunas se alejaron con asco, otras hicieron comentarios hostiles. «¿Y entonces, señora, qué hiciste?», preguntó una de las detenidas, una mujer delgada con tatuajes por todo el cuerpo. Mariana prefirió guardar silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera podía ser malinterpretada. Se sentó en un rincón de la celda y rezó para que todo se aclarara pronto. Pensaba en su esposo, en sus hijas, en su empresa. ¿Cómo explicaría esto a todos? Su reputación estaría arruinada para siempre. «Aquí, quien abandona a una niña no dura mucho», comentó otra detenida, haciendo gestos amenazantes. Mariana sintió un escalofrío. No solo estaba en riesgo su libertad, sino también su vida. Cerró los ojos y se concentró en sus oraciones, buscando fuerzas para enfrentar esa pesadilla.
Mientras tanto, en el hospital, el equipo médico preparaba a la niña para la cirugía cuando ocurrió algo completamente inesperado. El doctor Agustín pidió un ultrasonido de emergencia para verificar la posición del bebé antes de la cesárea. La técnica en ultrasonido, Camila, una joven de 28 años, aplicó el gel en el vientre de la niña y comenzó el examen. Lo que apareció en la pantalla la hizo ahogar un grito y llamar al médico de inmediato. «¡Doctor, doctor! ¡Venga a ver esto urgentemente!», llamó, con la voz temblorosa y los ojos desorbitados. El médico se acercó a la pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. No había ningún bebé. Lo que causaba la hinchazón en el vientre de la niña era una masa gigantesca, claramente un tumor de proporciones alarmantes que ocupaba casi todo el abdomen. «Dios mío, esto no es un embarazo», murmuró el médico, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. «Es un tumor gigante. ¿Cómo esto pasó desapercibido por tanto tiempo?». La enfermera jefe, que había sugerido llamar a la policía, sintió que la sangre se le helaba. Habían arrestado a una mujer inocente que solo intentaba salvar la vida de una niña enferma. La situación se había convertido en un error médico y judicial de proporciones catastróficas. «Doctor, ¿y ahora? ¿Y la mujer que la trajo? Mandamos arrestar a una inocente», preguntó Camila, claramente consternada por el descubrimiento. «Ahora cambiamos completamente el procedimiento. Esto es una cirugía para extirpar un tumor, no un parto. Y necesitamos llamar a la policía de inmediato para aclarar el malentendido», respondió el médico, reorganizando al equipo médico y sintiendo el peso de la responsabilidad por el error. La cirugía para extirpar el tumor era compleja y arriesgada. La masa había crecido tanto que presionaba órganos vitales. El equipo médico trabajó durante horas, retirando cuidadosamente el tumor que casi mata a la niña. Durante toda la operación, el doctor Agustín no podía dejar de pensar en la mujer que había sido injustamente arrestada por intentar salvar a esa pequeña. En la comisaría, Mariana llevaba ya 6 horas en la celda cuando finalmente la llamaron para declarar. El comisario Ramírez, un hombre serio de 55 años, la recibió en su oficina con una pila de documentos sobre el escritorio. «Señora Mariana, ¿puede contarme exactamente qué pasó hoy, desde el momento en que encontró a la niña hasta que llegaron al hospital?», preguntó el comisario, con un cuaderno listo. Mariana respiró hondo y relató toda la historia, desde el momento en que tuvo que desviarse por el accidente hasta encontrar a la niña en el parque de diversiones. Habló de cómo estaba claramente sufriendo y cómo su única preocupación era ayudarla. Describió cada detalle, cada palabra que la niña había murmurado, intentando desesperadamente probar su inocencia. «Comisario, tengo 2 hijas adolescentes. Jamás le haría daño a una niña. Toda mi vida, mis referencias, mi empresa, todo puede verificarse. Solo quería ayudar a esa niña. Cuando la vi sufriendo en el parque de diversiones, no pensé en nada más que llevarla al hospital», dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. El teléfono en el escritorio del comisario sonó antes de que pudiera responder. Era el hospital. La conversación duró unos minutos, y mientras escuchaba, la expresión del comisario cambió por completo. Hizo preguntas, anotó información y sacudió la cabeza con incredulidad. «Entiendo, sí. Un tumor, no un bebé. Muchas gracias, doctor», dijo el comisario antes de colgar. Miró a Mariana con una expresión profundamente avergonzada y apenada. «Señora Mariana, acabo de recibir una llamada del hospital. La niña no estaba embarazada. Tiene un tumor gigante que causaba la hinchazón en su vientre. Acaba de pasar por una cirugía, pero... Señora, debo ofrecerle mis más sinceras disculpas. Usted es víctima de un terrible malentendido». Mariana sintió una mezcla abrumadora de alivio y profunda indignación. Alivio por haber sido exonerada, pero indignación por haber sido tratada como criminal, cuando solo intentaba salvar la vida de una niña. Pensó en las horas de humillación en la celda, en las miradas de odio, en la reputación que pudo haber sido destruida para siempre. «¿Y la niña? ¿Cómo está? ¿Realmente era solo un tumor?», fue la primera pregunta que hizo, mostrando que su preocupación genuina era por el bienestar de la pequeña. «Está recuperándose de la cirugía. Los médicos lograron extirpar el tumor por completo. Si desea seguir el caso, puede regresar al hospital. Y una vez más, señora Mariana, le pido disculpas por este terrible error», respondió el comisario, claramente avergonzado.
Mariana no dudó. Tomó sus pertenencias y corrió de vuelta al hospital. No podía sacarse de la cabeza la imagen de esa niña sufriendo en el banco del parque de diversiones. Necesitaba saber si estaba bien y entender, finalmente, qué le había pasado. Al llegar al hospital, buscó al doctor Agustín, que aún estaba en el quirófano. Cuando el doctor salió, con la ropa empapada de sudor, traía buenas noticias. La cirugía fue un éxito. El tumor fue extirpado por completo sin dañar órganos vitales, y la niña está estable en recuperación. Necesitará estar internada al menos 2 semanas para recuperarse completamente. Pero lo peor ya pasó. Fue una cirugía compleja, pero logramos salvarle la vida, dijo el médico a Mariana, que suspiró aliviada. El doctor Agustín tenía una expresión profundamente avergonzada. Señora Mariana, quisiera disculparme humildemente por lo sucedido. Cuando vimos la situación, nuestra primera reacción fue sospechar, pero ahora entendemos que usted solo quiso ayudar a una niña en peligro. Fue un error gravísimo de nuestra parte, dijo el médico, extendiendo la mano con sinceridad. Mariana estrechó la mano del médico, pero aún sentía el amargor de la injusticia. Doctor, solo quiero que ella esté bien. Mariana esperó todo el tiempo en el hospital, llamando constantemente a su esposo para darle noticias y recibir apoyo. Marcos, profundamente preocupado por toda la situación, estaba en camino al hospital para apoyar a su esposa y conocer a la niña que había transformado sus vidas. 4 horas después, la niña comenzó a despertar lentamente de la anestesia. Su primera reacción fue de pánico total. Miró a su alrededor, sin reconocer dónde estaba, y comenzó a llorar desesperadamente, intentando levantarse de la cama a pesar del dolor y los tubos conectados a su cuerpo. Necesito irme. No puedo quedarme aquí. Me están esperando. Morirán si no regreso, gritaba, en un estado de desesperación absoluta. Las enfermeras intentaron calmarla, explicándole que había pasado por una cirugía y necesitaba descansar, pero estaba inconsolable y cada vez más agitada. Mariana, que esperaba en el pasillo, escuchó los gritos y pidió permiso para entrar al cuarto. ¿Te acuerdas de mí? Yo te traje al hospital. Estabas muy mal en el parque de diversiones, dijo Mariana suavemente, sentándose con cuidado junto a la cama. La niña la miró con ojos llenos de lágrimas y reconocimiento. La señora del auto, tú me ayudaste, pero necesito irme ahora. No puedo dejarlos solos. Tranquila, pequeña. Acabas de salir de una cirugía. Los médicos sacaron algo malo de tu pancita. Casi mueres, pero ahora vas a estar bien, dijo Mariana, intentando calmarla con voz dulce. Pero la niña negó con la cabeza, desesperada, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. No entiendes. No buscaba ayuda para mí. Era para ellos. Mis abuelos están solos en el bosque. Están muy, muy enfermos. Soy la única que los cuida. Mariana quedó confundida y conmocionada. ¿Cómo, pequeña? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué estabas sola en ese parque de diversiones? La niña comenzó a llorar aún más fuerte, sollozando mientras intentaba explicar. Mi mamá se fue hace mucho. Encontró un novio que consumía drogas y se fue con él. Nos abandonó. Solo quedamos yo, mi abuelo Julio y mi abuela María. Pero ellos están muy enfermos, con fiebre alta. Mariana sintió que su corazón se apretaba con cada palabra. ¿Y tú los cuidabas sola? ¿Una niña de 9 años? Sí. Yo cocino, les doy medicinas, los cuido. Pero ahora están muy mal. No han comido desde hace 2 días porque no hay comida en casa. Solo quedaban 3 huevos en la mesa, y están podridos. Intentaba llegar a la carretera para pedir ayuda, pero me empezó a doler mucho la pancita, y no pude caminar más. Me senté en ese banco en el parque de diversiones, explicó la niña, entre sollozos. La revelación golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. Esa niña de 9 años estaba sola, cuidando de 2 ancianos enfermos, perdida en medio del bosque, sin comida, sin ayuda, sin nadie. Cuando salió a buscar ayuda para ellos, el dolor del tumor la atacó y fue encontrada por ella en el parque de diversiones. ¿Hace cuántos días están solos? ¿Hace cuánto saliste de casa?, preguntó Mariana, sintiendo un nudo en el pecho y una urgencia creciente. Salí cuando estaba amaneciendo. Ahora debe ser de noche. No han comido desde anteayer. Mi abuela tenía mucha fiebre, y mi abuelo ni siquiera podía abrir los ojos. Me necesitan. Por favor, déjenme ir, suplicó la niña,
intentando levantarse de nuevo. Mariana tomó suavemente su mano. «¿Cuál es tu nombre, pequeña?» «Julia». «Mi nombre es Julia», respondió aún sollozando. «Julia, te prometo que ayudaremos a tus abuelos, pero primero necesitas recuperarte. Voy a llamar al médico y enviaremos ayuda para ellos ahora mismo. ¿Está bien?» Mariana llamó de inmediato al doctor Agustín y explicó la desesperada situación. El médico quedó profundamente impactado al saber que una niña de 9 años estaba sola cuidando de 2 ancianos enfermos en condiciones tan precarias. «Esto es una emergencia humanitaria. Voy a contactar al SAMU de inmediato para organizar un rescate», dijo el médico, tomando el teléfono. «Julia, querida, ¿dónde está exactamente la casa de tus abuelos? ¿Puedes explicar el camino?», preguntó Mariana, sentándose junto a la cama. Con mucha dificultad, debido a la debilidad postquirúrgica y la desesperación, Julia logró dar coordenadas aproximadas. Describió una cabaña de madera escondida en el bosque, pintada de azul desvaído, a unos 5 kilómetros del parque de diversiones donde Mariana la encontró. Hay un pozo viejo en el patio y una cerca rota al frente. Hay un árbol grande caído en la entrada, y la casa no tiene luz eléctrica. Es muy oscura por la noche, explicó Julia, temblando de preocupación. Mariana insistió en acompañar al equipo de rescate. No podía quedarse quieta sabiendo que 2 ancianos estaban solos, enfermos y hambrientos, mientras la única persona que los cuidaba estaba internada. La imagen de Julia, una niña de 9 años cargando sola la responsabilidad de cuidar a 2 personas enfermas, no salía de su mente. El equipo del SAMU, acompañado por Mariana, algunos bomberos y paramédicos, tomó el camino indicado por Julia. La carretera de tierra, irregular y llena de baches, dificultaba el acceso. Después de casi 1 hora buscando en el bosque cerrado y siguiendo las descripciones de Julia, finalmente encontraron la cabaña. Lo que vieron dentro fue desgarrador y conmocionó hasta a los profesionales más experimentados. La casa era una estructura precaria de madera, con un tejado agujereado que dejaba entrar la lluvia, paredes descascaradas y un fuerte olor a moho y enfermedad. Las ventanas no tenían vidrios, solo telas viejas colgadas. El suelo era de tierra apisonada, irregular y sucio. En la única habitación que servía como dormitorio, en una cama vieja con un colchón hundido y sábanas sucias, había 2 ancianos que parecían más muertos que vivos. El hombre, de unos 70 años, tenía fiebre alta, la piel amarillenta y una respiración débil y superficial. La mujer, de la misma edad, estaba inconsciente, con la piel seca y los labios agrietados por la deshidratación. «Dios mío», murmuró Mariana, cubriéndose la boca con la mano al ver el deplorable estado de los ancianos. El ambiente era sofocante. No había electricidad, solo algunas velas derretidas sobre latas viejas. La nevera antigua estaba completamente vacía, salvo por 3 huevos podridos que desprendían un olor fétido. En la estufa de leña, una olla con restos de arroz ya tenía moho verde y blanco. «¿Cómo esta niña logró cuidar sola a 2 personas en este estado?», preguntó uno de los paramédicos, claramente conmocionado. Esparcidos por la casa, había señales de los cuidados desesperados de Julia. Paños húmedos para aliviar la fiebre de los abuelos, una taza con agua sucia junto a la cama, medicamentos vencidos organizados en una caja de zapatos y un cuaderno donde ella anotaba, con caligrafía infantil, los horarios para dar comida y agua a los ancianos. El jefe de los paramédicos evaluó rápidamente a los ancianos. «Tienen neumonía grave, desnutrición severa y deshidratación extrema. Los signos vitales están muy débiles. Necesitamos llevarlos al hospital de inmediato, o no resistirán hasta el amanecer». Mariana observaba la escena con lágrimas en los ojos. En un rincón de la sala había un pequeño colchonete en el suelo donde dormía Julia. A su lado, algunos juguetes viejos y libros escolares prestados mostraban que, a pesar de toda la responsabilidad precoz, aún era una niña que soñaba con estudiar. «Miren esto», dijo uno de los bomberos, señalando la pared, donde Julia había dibujado con carbón figuras de sus abuelos sonriendo y de ella en medio, con la palabra «familia», escrita con letras torcidas. Los 2 ancianos fueron cuidadosamente colocados en camillas y llevados a la ambulancia. Mariana los siguió en su auto, completamente conmocionada por lo que había presenciado. ¿Cómo una niña logró asumir sola la responsabilidad de cuidar a 2 personas enfermas?
¿Cuántos días pasó sin dormir bien, sin comer, desesperada por mantener vivos a sus abuelos? Durante el trayecto al hospital, Mariana no podía dejar de pensar en la valentía y el amor de esa pequeña. Julia había sacrificado su propia salud, llegando casi a la muerte por el tumor no tratado, para cuidar de sus abuelos enfermos. Cuando finalmente reunió el valor para salir a buscar ayuda, el dolor la atacó y fue encontrada por ella en el parque de diversiones. En el hospital, los ancianos fueron llevados directamente a la UCI, en estado crítico. El doctor Agustín, que ya cuidaba de Julia, también se encargó de su caso. El diagnóstico fue grave: neumonía bilateral en etapa avanzada, desnutrición severa, deshidratación e inicio de insuficiencia multiorgánica. Si hubieran llegado unas horas más tarde, seguramente no los habríamos salvado. Están en estado crítico, pero aún hay esperanza, dijo el médico a Mariana, que esperaba ansiosa por noticias. Julia, que se había calmado un poco tras saber que sus abuelos estaban siendo atendidos, finalmente logró contar toda su historia con más detalles. Su nombre completo era Julia Méndez, y vivía con sus abuelos desde los 5 años, cuando su madre la abandonó. Mi mamá se llamaba Mónica, bebía mucho, y encontró un novio que vendía drogas. Un día, dijo que iba a comprar comida en la ciudad, y nunca regresó. Los vecinos contaron que la vieron irse con su novio en una moto, relató Julia, con la voz aún débil, pero más estable. Mariana estaba sentada junto a su cama, escuchando cada palabra con el corazón roto. ¿Y desde entonces cuidaste sola a tus abuelos? Al principio, ellos aún podían hacer algunas cosas. Mi abuela me enseñaba a cocinar. Mi abuelo me llevaba a recolectar frutas en el bosque. Pero después, se fueron poniendo más viejos y enfermos. Primero, mi abuela empezó a tener problemas para caminar. Luego, mi abuelo comenzó a olvidar cosas, explicó Julia. María no podía contener las lágrimas. ¿Y cómo conseguían comida? ¿Dinero? Mi abuelo recibía una pequeña pensión del gobierno cada mes, pero era muy poco. Aprendí a plantar algunas cosas en el patio. Recolectaba frutas en el bosque. A veces, los vecinos que vivían lejos nos daban algo cuando pasaban por ahí, contó Julia, mostrando una madurez impresionante para su edad. Mariana tomó la pequeña mano de Julia, sintiendo una oleada de emoción y admiración por la valentía de esa niña. Eres muy valiente, Julia, muy valiente. Marcos, el esposo de Mariana, había llegado al hospital y también quedó profundamente conmovido por la historia. Como padre de 2 hijas, no podía imaginar cómo sería si una de ellas pasara por algo así. Cuando conoció a Julia, sintió de inmediato un cariño paternal por la pequeña. Mariana, tenemos que ayudar a esta familia. No podemos simplemente darles la espalda después de todo lo que descubrimos, dijo Marcos a su esposa, tomándola de la mano con determinación. Mariana ya había tomado la misma decisión. No podía seguir con su vida sabiendo que esa familia estaba en tanta necesidad, especialmente después de ver la fuerza y el amor que Julia demostró. Al día siguiente, Mariana habló con la trabajadora social del hospital, la doctora Cintia, una mujer dedicada que llevaba más de 15 años trabajando con casos sociales y que estaba profundamente conmovida por la situación de Julia. Doctora, quisiera saber cuál es la situación legal de esta familia. ¿Hay algún pariente que pueda cuidar de Julia? ¿Algún programa social que pueda ayudarlos?, preguntó Mariana, preocupada por el futuro de la niña. La trabajadora social suspiró profundamente. Señora Mariana, lamentablemente, la situación es muy complicada. La madre de la niña está considerada desaparecida. No tenemos contacto con ella desde hace 4 años. Los abuelos no tienen otros hijos vivos o que mantengan contacto. Si los ancianos no se recuperan, Julia probablemente tendrá que ir a un albergue para menores. La palabra albergue golpeó a Mariana como una puñalada. Esa niña valiente, que había sacrificado su propia salud para cuidar de sus abuelos, que demostró un amor incondicional y una responsabilidad impresionante, no merecía terminar en un albergue, separada de las únicas personas que le quedaban de su familia. ¿Y si quisiera ayudar financieramente? Cubrir los tratamientos, mejorar sus condiciones de vida. ¿Es posible legalmente?, preguntó Mariana, decidida a encontrar una solución. La trabajadora social sonrió por primera vez desde que Nachali rasgó Baribat. Señora Mariana, cualquier ayuda no solo sería bienvenida, sino esencial.
Esta familia realmente necesita apoyo urgente. Podemos formalizar un apadrinamiento o tutela asistida, donde usted se hace responsable del bienestar de la familia sin quitarles la custodia legal a los abuelos. Mariana no perdió tiempo. Ese mismo día, fue a una notaría acompañada de su abogada y creó un fondo especial para la familia de Julia. Pagó todas las cuentas hospitalarias de los tres, contrató un equipo médico privado para seguir el caso y comenzó a planificar cómo mejorar drásticamente sus vidas. Durante la semana que estuvieron internados, Mariana los visitaba todos los días. Julia se había encariñado con ella y con Marcos, viéndolos como los ángeles que salvaron a su familia. La niña mostraba una inteligencia aguda y una sed de conocimiento impresionante, haciendo preguntas sobre todo y demostrando una capacidad de aprendizaje notable. «Tía Mariana, ¿qué es ese aparato que hace bip?», preguntaba Julia, curiosa por los equipos médicos. «Es un monitor cardíaco, pequeña. Muestra cómo late el corazón», explicaba Mariana pacientemente, impresionada por la curiosidad de la niña. «¿Y por qué mi abuelo tiene ese tubo en la nariz?». «Para ayudarlo a respirar mejor mientras se recupera de la neumonía». Julia absorbía cada explicación como una esponja, mostrando una inteligencia que había sido desperdiciada por falta de oportunidades educativas. Cuando los abuelos finalmente se recuperaron lo suficiente para hablar, se emocionaron al saber toda la ayuda que estaban recibiendo. El abuelo, don Julio, era un hombre sencillo que había trabajado toda su vida como agricultor. La abuela, doña María, había sido ama de casa y criado a 4 hijos, pero todos se habían mudado lejos y nunca más visitaban a sus padres. La única que había quedado cerca era la madre de Julia, pero también los abandonó recientemente tras involucrarse con un novio de mala influencia, metido en el mundo de las drogas. «Señora Mariana, no sé cómo agradecer todo lo que está haciendo por nosotros», dijo don Julio, con los ojos llenos de lágrimas y la voz aún débil. «Julia es todo lo que tenemos en el mundo. Ella nos cuidó cuando ni siquiera podíamos levantarnos de la cama». Mariana tomó la mano del anciano. «Don Julio, la que debe agradecer soy yo. Su nieta me dio una lección de valentía y amor que nunca olvidaré. Una niña de 9 años asumiendo una responsabilidad que ni los adultos podrían soportar». Doña María, aún débil pero consciente, lloraba en silencio. «Ella es nuestro ángel». Mientras la familia se recuperaba en el hospital, Mariana puso en marcha un ambicioso plan que había estado gestando en su mente. Contrató a un equipo de construcción para no solo reformar, sino reconstruir por completo la cabaña en el bosque. «Quiero que transformen ese lugar en una casa digna, con electricidad, agua corriente, saneamiento, todo lo que una familia necesita para vivir con dignidad», instruyó Mariana al ingeniero a cargo de la obra. Cuando la familia finalmente recibió el alta del hospital, 3 semanas después, Mariana los llevó de vuelta a casa. Lo que encontraron los dejó sin palabras y en shock total. La vieja y precaria cabaña había sido demolida y reemplazada por una casa nueva, pintada de azul claro con detalles blancos, tejado nuevo, paredes sólidas, ventanas con vidrios, puerta de madera barnizada. Afuera, un porche acogedor con sillas mecedoras. Dentro, el contraste era aún más impresionante. La casa ahora tenía 3 habitaciones, una para los abuelos, una especial para Julia, decorada con colores alegres y llena de libros, y una habitación de huéspedes. La sala era amplia, con sofás nuevos, una mesa de comedor de madera, una cocina completa con una nevera nueva repleta de comida, estufa de gas y todos los utensilios necesarios. «¿Es un sueño? ¿Estoy en el cielo?», preguntó doña María, tocando los muebles nuevos como si fueran de oro puro. Julia corrió por la casa nueva, gritando de alegría y descubriendo cada habitación. Cuando llegó a su cuarto y vio los libros, la ropa nueva y la cama con sábanas coloridas, se derrumbó en lágrimas de felicidad. «¿Todo esto es mío? ¿De verdad?», preguntó, abrazando a Mariana con fuerza. «Todo tuyo, pequeña. Te lo mereces y mucho más», respondió Mariana, emocionada. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Mariana había instalado electricidad con un generador solar, un pozo artesiano con bomba automática y un sistema completo de saneamiento. El patio había sido cercado, y en él había una huerta preparada para que don Julio plantara con herramientas nuevas y semillas seleccionadas. Mariana también había contratado a una cuidadora, doña Rosa,
una señora cariñosa de 50 años, para vivir en la casa y brindar asistencia las 24 horas. Después de todo, no podía dejar a 2 ancianos en recuperación y a una niña solos. Doña Rosa dormía en la casa y se encargaba de todos los aspectos médicos y domésticos de la familia. Doña Rosa cuidará la salud de tus abuelos y te ayudará con todo lo que necesites, explicó Mariana a Julia. Pero también te ayudará a prepararte para la escuela. Los ojos de Julia brillaron. ¿Escuela? ¿Podré estudiar en una escuela de verdad? Mariana sonrió. No solo cualquier escuela. Estudiarás en la misma escuela que mi hija. Es una escuela muy buena, y estoy segura de que se llevarán muy bien. La generosidad de Mariana no se detuvo ahí. Proporcionó uniforme escolar, material didáctico, transporte diario, acompañamiento pedagógico especial para que Julia recuperara el tiempo perdido sin educación formal e incluso clases particulares de refuerzo. Cuando Julia fue a la escuela por primera vez, estaba nerviosa pero muy emocionada. Maya, la hija de Mariana, de la misma edad que ella, la recibió como a una hermana y la ayudó a adaptarse al nuevo entorno escolar. ¿Ella nunca estudió en una escuela antes?, preguntó Maya a su madre, sorprendida. No, hija. Julia pasó los últimos 4 años cuidando a sus abuelos enfermos. Es muy inteligente, pero necesita nuestra ayuda para adaptarse, explicó Mariana. Los abuelos de Julia se recuperaron completamente de la neumonía y con los cuidados médicos regulares proporcionados por Mariana y la alimentación adecuada garantizada por Doña Rosa, volvieron a tener una vida digna y saludable. Don Julio retomó su pequeña huerta en el patio, ahora con herramientas adecuadas y semillas de calidad. Doña María volvió a hacer sus bordados y artesanías, que se hicieron famosos en la región. Mariana y su familia se convirtieron en visitantes frecuentes de la casa en el bosque. A Mariana le gustaba especialmente conversar con Doña María sobre recetas tradicionales e historias antiguas, mientras Maya y Julia se volvieron mejores amigas, pasando horas jugando y estudiando juntas. La antigua cabaña en el bosque, ahora transformada en una casa digna y acogedora, se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza para toda la región. Era un ejemplo vivo e inspirador de que, con determinación, generosidad y trabajo conjunto, cualquier situación puede transformarse y cualquier sueño puede hacerse realidad. Mariana solía decir que ese desvío forzado por la carretera del parque de diversiones había sido el mejor accidente de su vida, no solo porque salvó a una familia entera, sino porque descubrió su verdadera vocación, ser un instrumento consciente de transformación social y justicia. Y Julia, la niña extraordinariamente valiente que prefirió sufrir sola en el parque de diversiones antes que abandonar a sus abuelos enfermos, seguía siendo la prueba viva de que los héroes pueden tener cualquier edad y que, a veces, las mayores lecciones de vida vienen de las personas más pequeñas y humildes. ¿Y tú, crees que existen encuentros que son obra del destino, o mejor aún, verdaderas obras de Dios? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntame si esta historia tocó tu corazón. Compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para apoyarnos y juntos podemos difundir más amor y solidaridad por el mundo. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video.